Solo falta agregar a Néstor en este saludo, pero seguramente nos va a saludar al inicio de su mensaje. Nosotros los pastores escuchamos a Néstor en una conferencia en Argentina este año, no hace mucho en realidad. ¿En qué fecha fue, Néstor? No recuerdo. Hay que activar tu micrófono. Eso. ¿Ahora? Ahora sí, gracias, ¿Se escucha? Querido. Sí, bien. Muy buenos días. Bien. Paso abrazo a los hermanos queridos de Chile a la distancia, a los hermanos queridos de Rancagua, también de Puerto Montt y todos los que están participando, los llevamos en el corazón y para mí es un privilegio poder estar esta mañana con ustedes. Amén. Bueno, este retiro fue estamos el 1 de agosto, me agarraste, Jerry, ahí dudando. Hace más o menos un mes que estuvimos en el retiro. Sí, más o menos, Fue ¿no? el Sí. feriado fue un feriado aquí en la Argentina, lunes feriado. Sí. Bien. Y en esa ocasión nosotros escuchamos a Néstor y a otros hablar, pero especialmente Néstor, hablar sobre un tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón en este tiempo. Y más todavía que ya llevamos estos 18 meses de pandemia entre encerrados y con cierta fase de libertad y otra vez encerrados y todo. Bueno, pero más que enfocarnos en eso, el Señor nos ha hecho enfocar en la condición del hombre frente a esta y cualquier otra circunstancia de la vida, que básicamente el hombre del mundo que nos rodea no está preparado para vivir todo lo que estamos viviendo y lo que viene también en el futuro. Entonces nos ha hecho pensar seriamente y meditar muy fuertemente en la necesidad de agregar énfasis y pasión a la misión de la iglesia en el mundo. Y nosotros hemos definido esa misión como extender, ¿no es cierto?, el reino de Dios en el entorno en que nos encontramos como los representantes vivos de Cristo y de Dios en el mundo. Esto es la misión que nos ha dado hacia afuera. Ahora, en esto nosotros escuchamos parte del mensaje de Néstor con mucha atención y que nos interpreta, pero en un 100%, eso de que Dios abraza al mundo con dos brazos, con la palabra por un lado y el poder por el otro lado. Nos encantó, Néstor, esa visión, nos encantó y quedamos hablando de esto y queríamos escuchar más. Queríamos escuchar, por eso te invitamos. Ahora, él me dice que no conoce personalmente a Néstor. Yo me acuerdo cuando lo conocí. Fue hace 3 años atrás, en la fecha de mi cumpleaños, incluso. Sí. Estaba aquí en Chile, salimos a comer a un restaurante que estaba tan bullicioso que ni nos escuchábamos mucho, teníamos que poco menos que gritar, pero que lo pasamos bien esa noche, porque invitado por Juan Pablo y Pamela de Rancagua, que Néstor estaba aquí con una misión muy especial en esa ocasión y que quedó grabado aquí: padres de rodillas, hijos de pie. Los padres rogando al Señor por sus hijos apartados o los que aún están por convertir. Y ese fue un fin de semana que nos marcó muy, muy fuertemente y que en una u otra medida hemos continuado, ¿no?, con este énfasis de orar por los hijos, orar, ayunar. Ha sido tremendo. Y una cosa que yo reconozco en Néstor y también en muchos de nuestros queridos hermanos argentinos es la pasión por los perdidos. Es la pasión por los perdidos. Y eso
nosotros acá, los presbíteros, quisiéramos que esta pasión empezara a invadirnos de tal manera que no nos deja a otros, sino hablar la palabra de Dios con la gente que no lo conoce. Y es por eso que nosotros invitamos a Néstor en esta mañana. Te dejo con la palabra, Néstor. Nos mandaste unas fotos. Nos vas a Sí, tener que dar las instrucciones en medio de la... sí, Porque Irán, que está en off, va a pasar las fotos. Entonces tiene que decirnos en qué orden va y en qué momento. Muchísimas perfecto. gracias. A ustedes. Eh, Oramos antes de comenzar la palabra. Padre, venimos a tus pies esta mañana para oírte. Si algo necesitamos es la palabra que sale de tu boca para edificarnos, orientarnos, impulsarnos. Ruego me des la gracia, Señor, para comunicar lo que has puesto en mi corazón para esta mañana, para mis queridos hermanos. Nos hables, nos edifiques. A tus pies estamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, quisiera, esta mañana habíamos hablado de el evangelismo espontáneo. Si yo tuviera que ponerle un título a lo que voy a predicar, yo le pondría una iglesia a la ofensiva. Una iglesia que avanza, una iglesia que conquista, que va constantemente hacia adelante. Pero antes de meterme puntualmente en el tema, quisiera que pudiéramos mirar uno de los pasajes para mí que tienen mucha relevancia para este tiempo, que el apóstol Pablo, instruyendo a su discípulo Timoteo poco antes de su partida, le hace saber algo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y sigue describiendo cómo van a ser esos tiempos peligrosos, describiendo la condición del hombre. Pero destaco esta expresión: también debes saber esto. Pablo había instruido a Timoteo en muchas cosas, pero es como que hace un énfasis aquí y le dice: además de todo lo que sabes, también debes saber esto. Está poniendo un acento el apóstol Pablo para que su discípulo pueda captar con mucha atención lo que viene después. Y le dice: en los postreros días, son estos días, vendrán tiempos peligrosos. Y esta palabra peligroso es una palabra que no tiene una traducción literal a nuestro idioma castellano, sino que tiene un cúmulo de significados, y es muy importante entender lo que significa para saber cuál era el acento que el apóstol le estaba dando a su discípulo Timoteo. La palabra en griego es jalepos, para peligrosos, que significa, por lo menos yo sintetizo en 4 cosas. Lo primero que significa esta palabra peligrosos, jalepos, es una figura idiomática de una lija. ¿Vieron cuando alguien va a pintar una pared? Lo primero que hace es lijar para sacar los pedazos que están flojos y preparar la pared para la pintura. La traducción sería ásperos, como una lija. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: los postreros tiempos serán tiempos ásperos, días que al que le toque transcurrir van a lastimar, van a salir lastimados. Tiempos ásperos que lastiman. Lo segundo que significa esta palabra peligrosos, jalepos, es una figura idiomática también que transmite la idea de una manada de animales sin control, donde no hay autoridad moral, donde hay un tiempo violento y lleno de penalidades, días salvajes.
Lo tercero, la tercera descripción de esta palabra peligrosos es duros de soportar, días ásperos que lastiman, días salvajes llenos de penalidades y violentos, donde hay una manada, es la idea de una manada de animales descontroladas, donde no hay límites, hoy todo es descontrol. También significa duros de soportar, difíciles de aguantar. Días que meten una presión tan grande que la gente, más allá, además de esta pandemia que nos toca vivir, una presión que nos enferma. Ayer escuchaba un dato de un reportero gráfico de España, que él decía que en la pandemia España triplicó o multiplicó por 3 los suicidios entre los jóvenes, días duros de soportar, que refleja una sociedad sin ningún tipo de virtud, cargada de vicios, una sociedad inclinada a lo malo, una sociedad que lastima, una sociedad llena de penas, violenta, difícil de soportar, unos tiempos que enferman, pero también esta expresión peligroso significa que va a ser un tiempo donde habrá una gran manifestación del diablo. Esta palabra peligroso se usa para el endemoniado gadareno, esta expresión jalepós, así que está hablando de la posesión demoníaca más severa allí en el Nuevo Testamento, días en los que hoy nosotros estamos insertados como iglesia, como discípulos. Hoy nos toca vivir estos tiempos peligrosos y el apóstol Pablo nos advierte: quiero que sepan que la sociedad que les va a tocar vivir, en la que hoy vivimos, está lastimada. Una sociedad atada por el diablo, una sociedad donde el diablo gobierna, oprime, lastima, sojuzga, impulsa. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y Efesios capítulo 2 dice que este mundo tiene una corriente, habla de la corriente de este mundo, conforme al príncipe del poder del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hoy ese espíritu está operando y allí, queridos hermanos, estamos insertados como iglesia, como discípulos, para desarrollar nuestro ministerio y nuestro servicio a Dios. El entorno es peligroso. Satanás ha tomado control, pero Satanás no es el dueño del mundo. La Biblia dice, aunque Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno, el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo es de Dios. Y primero que tenemos que remover de nuestra cabeza es esta mentira del diablo, que el mundo es del diablo y el cielo es de Dios. La Biblia dice que la tierra es de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, con esta conciencia de que de Dios es la tierra, tenemos que tomar esta postura en la vida, esta postura en nuestro servicio a Dios, de ser ofensivos, de ser una iglesia que avanza, que constantemente va en contra del reino de las tinieblas. Ahora lo vamos a explicar un poquito más. El Señor nos llama a actuar. La iglesia nunca fue llamada a defender un territorio. No fue llamada a atrincherarse y aguantar los embates del diablo esperando que pase para estar un poco más tranquilo. La iglesia no fue llamada a tener miedo y a estar en una postura pasiva y debilitada, sino que la iglesia fue llamada a ser ofensiva, a conquistar. La iglesia no debe tener temor del diablo. El diablo debe tener temor de la iglesia. Los demonios deben ver a los discípulos y deben temblar, porque saben que sobre la vida de cada uno de nosotros el reino está instaurado y el rey de ese reino en todo su poder está metido en la iglesia. El diablo se debería o se debe proteger del avance de la iglesia. Y es muy importante, queridos hermanos, tener esta convicción. Somos la iglesia que avanza. Rápidamente digo, ante esta situación de que el mundo entero estaba bajo el maligno,
que el hombre a través de su pecado le dio lugar para que el diablo usurpe lo que no debió usurpar, Dios no se quedó pasivo. El Padre intervino. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante esta situación mundial? La respuesta de Dios fue la invasión de sus dominios. Él envió un rey. El nacimiento de Jesús fue una invasión de Dios. Llegaba a este mundo un ser aparentemente débil, envuelto en pañales, pero en él había un rey. Había nacido uno con autoridad, uno que venía a tomar el control en su persona. El reino de Dios vino a establecerse en la tierra y se le metió en el reino de las tinieblas, se metió en sus dominios declarando, Jesús dijo, he venido a deshacer las obras del diablo. Jesús, permítanme decirlo de esta manera, es el gran invasor de Dios para derrotar a Satanás y recuperar la humanidad para el Padre, reimplantando su gobierno sobre los hombres. Por eso, queridos hermanos, nosotros necesitamos con mucha claridad y convicción responder a esta pregunta. Y la respuesta a esta pregunta va a afectar nuestra visión, nuestra misión y nuestro estilo de vida. Modificará radicalmente nuestro servicio a Dios. La pregunta es, ¿cuál de los dos reinos ataca? ¿El reino de las tinieblas es el que ataca al reino de la luz o el reino de la luz es el que ataca al reino de las tinieblas? Y yo lo digo con absoluta convicción. Nosotros, su iglesia, somos los que atacamos. Somos una iglesia que estamos a la ofensiva. La iglesia no es pasiva, sino la iglesia es activa en la misión. Siempre el plan de Dios fue ofensivo, de ataque. Esta convicción es la que debemos tener, ardiendo y clara cada día de nuestro servicio a Dios aquí en la tierra. Y la convicción es, yo soy el que ataco. Yo estoy en estado permanente de misión. Yo soy el que avanza sobre el reino de las tinieblas. Rápidamente les muestro algunas cosas. Insisto, la iglesia no puede esperar que el Señor actúe, sino que debe provocar la manifestación de Dios. Y esto es un cambio de mentalidad. La expresión, bueno, algún día, en algún momento Dios va a obrar, es casi una actitud demasiado pasiva. Entendemos que todo es en los tiempos de Dios y a la manera de Dios, pero en mi corazón tiene que estar esta convicción. La iglesia es la que provoca el mover de Dios. El Padre desde el cielo no se quedó pasivo viendo lo que ocurría en la tierra. Él vino, no esperó, y en la persona de su Hijo invadió el reino de las tinieblas. Nos dio la gran comisión. Mateo 28 es en el id está el avance. El id no es pasivo, es una orden de ataque, es una orden de meternos en el reino de las tinieblas. Id y haced discípulos. Es la orden para la iglesia que debe ir en busca del perdido, conquistar los territorios, desatar a los oprimidos y deshacer las obras del diablo, porque Satanás no soltará a nadie. El Padre se metió en la persona del Hijo en el reino de las tinieblas. El Padre comisionó a su iglesia con el id. Cuenta que el reino de Dios es como aquel que diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la perdida? El pastor no se quedó en el redil esperando que la oveja vuelva, sino que salió a buscar a la perdida. Y Jesús dijo, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Es ofensivo salir a buscar a la oveja perdida. En cuarto lugar, digo, que la comisión a los 12 y la comisión a los 70, ellos fueron enviados de dos en Dios con autoridad para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios.
De tal manera que cuando ellos vuelven, dicen, Señor, entramos en las regiones de las tinieblas y hasta los demonios se nos sujetan en su nombre. Una experiencia de poder que ellos no habían experimentado. Cuando ellos fueron, obligaron a que Satanás suelte sus presos. Los demonios se les sujetaron. Mateo 16 dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y esto no es defensivo. Las puertas del Hades viniendo contra la iglesia y la iglesia aguantando el embate del enemigo. Esto es al revés, la iglesia avanzando, la iglesia metiéndose en los terrenos del enemigo y Satanás tratando de aguantar el avance de la iglesia, y la palabra dice, no podrá resistir, no va a prevalecer contra el avance de la iglesia. Bendito sea el Señor. Esto es ofensivo, esto es la iglesia que avanza y el infierno no podrá retener a sus cautivos. Vamos a llenar el cielo de gente, bendito sea su nombre, aleluya. Hermanos, la iglesia debe tomar una postura agresiva, de avance y de conquista, porque este es el plan de Dios. La evangelización es una confrontación de poderes. Estamos metidos en medio de una lucha espiritual. Y esta lucha se libra en todo tiempo, en todo momento. No hay descanso. A veces estamos más conscientes de esta lucha espiritual y a veces es como que nos olvidamos que estamos metidos en un conflicto espiritual. Pero cada vez que proclamamos el evangelio, para que sea aceptado, hay una fuerza que necesitamos vencer, que es la oposición del enemigo. Satanás no quiere que la palabra llegue, de tal manera que dice que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que ellos no les pueda resplandecer la luz del evangelio. Satanás resiste el avance de la iglesia. Satanás pone oposición y cada vez que predicamos el evangelio hay una oposición que vencer. Es una confrontación de poderes. Queridos hermanos, si Satanás tiene algún atributo, es la capacidad de anestesiar. Satanás tiene la capacidad de adormecer a los hijos de Dios. De muchas maneras, nos hace vivir una vida pasiva, una vida centrada en nosotros mismos, o una vida solamente en el ámbito de iglesia, olvidándonos de los que se pierden. Una vida en una postura pasiva y débil, rogando a ver si podemos soportar este tiempo, en vez de darnos cuenta que tenemos una visión de conquista, de avance, y el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La iglesia no puede esperar pasivamente que el Señor actúe, sino que debe provocar la manifestación de Dios. Recuerdo que estábamos en un momento haciendo unas reuniones evangelísticas en uno de los barrios más difíciles y peligrosos de Rosario. Es un barrio donde está tomado por narcos, donde hay muerte, hay mucha brujería, hay ocultismo. Es el único barrio en el país, hasta hace unos 7 años atrás, que tenía en todas sus cuadras más de un muerto. No había una cuadra en todo ese barrio, que son unas 9 o 10 manzanas, no había una cuadra donde no hubiera muerto alguien. Un barrio de los más violentos y difíciles de Rosario. Y allí habíamos ido a hacer una reunión evangelística, habíamos dicho, hay que conquistar este barrio para el Señor. Y estábamos un día, nos reuníamos a las 7 de la tarde, habíamos puesto unos parlantes muy grandes para que los que no estén en el lugar puedan escuchar y nuestro mensaje a través de los altos parlantes se escuche por todo el barrio, alcancen estas 9 manzanas. Así que imagínense la potencia de esos equipos, era muy fuerte. Y bueno, estaba llegando la hora y era un día donde había una alerta meteorológico. Acá hay algo que se llama defensa civil,
que anuncia las tormentas de antemano, y cuando son muy peligrosas o vienen muy fuertes, ellos dicen a la gente que no salga a la calle. Bueno, era una de estas tardes. Defensa Civil estaba anunciando que no salga a la calle, que solamente se movilicen los que tenían una urgencia y que el resto de la gente se quede en sus casas esperando que pase la tormenta, porque venía con mucho viento y muchísima lluvia, aún tormenta eléctrica. Y ahí estábamos nosotros preparando el audio y todos los equipos al aire libre para poder tener esa noche de campaña. Ya hacía un tiempo que la veníamos haciendo y no queríamos suspender porque Dios nos estaba respaldando. Así que, bueno, cuando yo llego ahí al lugar, los muchachos estaban viendo qué hacemos, armamos, no armamos el equipo, porque si se larga a llover todo esto se arruina, se quema, eran muy caros y no vamos a poder tener la reunión. Así que bueno, yo llego y le digo a los muchachos, ¿oraron ya? Sí, oramos. Y yo les dije, ¿y oramos públicamente o oramos así entre nosotros? No, oramos entre nosotros. Y de pronto siento un impulso del Señor que me dice, ora públicamente. Y me acordé del profeta Elías cuando públicamente desafía a los sacerdotes de Baal, y allí tienen esa experiencia con Dios. Y me vino esa idea a la cabeza. Así que le dije, muchachos, vamos a hacerlo públicamente. Y estábamos todos medio temerosos. ¿Y qué vamos a orar? A ver, pongan lo más alto que puedan el audio. Y vamos a orar, vamos a animarnos. Nosotros venimos a atacar este barrio. Nosotros venimos a atacar a las tinieblas. No vamos a depender de la tormenta, sino vamos a generar un movimiento de Dios. Y en esa fe tomamos el micrófono y dijimos, Señor Jesús, para que este barrio sepa quién eres, que eres Dios todopoderoso, dueño del cielo y de la tierra. En el nombre de Jesús, hablamos a esta tormenta y que no se largue a llover, que el cielo se cierre hasta que terminemos todos aquí, para que sea notorio este barrio que tú eres Dios. Después que oramos dijimos, Señor, ¿qué hicimos? Si llega a llover, nos iban a sacar a las pedradas, a tomatazos. Así que oramos y esperamos. Y les dije a los muchachos, armemos todo. Y no nos apuremos, vamos a tener la reunión normal. No vamos a acelerar el ritmo de la reunión por miedo a que venga la tormenta. Bueno, el cielo lleno de relámpagos, rayos, muchísimo viento, se nos volaban las sillas, así que esa noche no pusimos ninguna silla. Era un día realmente muy difícil, una tarde muy difícil. Así que empezamos la reunión, cantamos, contamos testimonios, compartimos la palabra, oramos por los enfermos y el cielo parecía que estaba allí contenido, que llovía, que se largaba la tormenta. Terminamos todo. Estuvimos un poquito más que de costumbre porque hubo varias personas que se arrimaron a hablar con nosotros. Empezamos a guardamos todas las cosas, y cuando el último sube al auto, el último de los que estábamos allí sube al auto, que era uno de los pastores de Rosario, Claudio Pagura y yo, subimos al auto de él, se desata una tormenta de tal magnitud que la ciudad de Rosario quedó 2 días bajo agua. Fue tan tremendo el respaldo de Dios que a los 2 días, cuando pudimos volver, pasaron 48 horas porque no se podía transitar por la ciudad de lo anegada que había quedado. Cuando llegamos a los 2 días a hacer la nueva reunión, el único comentario que había en la zona era, y no llovió, y no llovió, y ustedes hicieron todo y no llovió. Y esos, queridos hermanos, nos dio un ánimo, nos dio una fe, porque dijimos, nosotros nos metimos en el reino de las tinieblas, creímos y Dios nos respaldó. Y desde allí, esa noche, tomamos ese tema para predicar públicamente el Evangelio. Esa fue una de las cosas que nos pasó allí en ese barrio. Otra de las cosas que nos pasó una madrugada, me despierto con un sentir, así que a la mañana temprano lo llamo a Claudio Pagura, el otro pastor que estaba conmigo allí, y le digo, Claudio, tengo un sentir de que hoy vayamos por los brujos del lugar. Y él me dice, yo tengo el mismo sentir y te lo iba a comunicar. Tenemos que confrontar a los brujos. Bueno, como todo barrio sumido en drogas y violencia, allí hay 2 brujos, 2
demonios a los cuales se pide protección y se rinde culto. Uno es San la Muerte y el otro es el Gauchito Gil. Y hay brujos especialmente dedicados a hacer estos trabajos para que los delincuentes no sean perseguidos, no los maten, y San la Muerte supuestamente los protege de la muerte. Así que hay altares, hay velas y hay brujos especialmente dedicados a eso. Así que esa tarde fuimos con esta convicción. Nos paramos allí y empezamos a orar. Y dijimos, somos los que atacamos, somos los que estamos a la ofensiva, somos los que nos metemos en el reino de las tinieblas para que el enemigo suelte este barrio. Y en un momento empiezo a reprender y a llamar a los brujos del barrio al arrepentimiento. Entonces dije algo así, no me acuerdo las palabras textual, pero dije algo así: brujos, en el nombre de Jesús, hechiceros del lugar, los que están sirviendo a San la Muerte y al Gauchito Gil, los llamamos al arrepentimiento, porque ustedes están bajo el juicio de Dios y no se arrepienten. Y en ese momento empezamos a ver, estábamos en un descampado y empezamos a ver que viene una mujer, así como que la empujaban de atrás, así medio a los tropezones, viene y se cae ahí delante nuestro mientras estábamos predicando. Y se le manifiestan los demonios a esta mujer. Así que mientras yo sigo predicando el evangelio, se arriman los hermanos, y cuando todo terminó, la mujer nos cuenta: yo soy una de las brujas que hace los trabajos con San la Muerte y el Gauchito Gil para que los chicos salgan a robar, para que salgan a hacer sus fechorías. E iba a comprar tomates, miren, iba con una bolsita de la verdulería, iba a comprar tomates. Dice, y de pronto cuando paso escucho que ustedes dicen algo de los brujos y yo siento en mi espalda que me empiezan a empujar y me trajeron como 50 metros a los empujones. Lo sorprendente que detrás de ella no había nadie. Y ella pierde su bolsito con los tomates, decía, no sé dónde dejé los tomates, pero algo me trajo hasta acá, algo me empujó hasta acá. Ella hoy es una discípula del Señor, participa de las reuniones allí en ese barrio, fue libre de demonios y las puertas del infierno no pudieron aguantar, no pudieron resistir el avance de la iglesia. Bendito sea el Señor. Hermanos, somos los que avanzamos, somos los que tenemos que ir al frente, somos una iglesia a la ofensiva. Y en esta convicción surge el evangelismo espontáneo, porque estoy pendiente, estoy atento a lo que Dios quiere hacer, y la palabra sale en muchas maneras diferentes y oportunidades distintas. ¿Cuál es el enemigo que enfrentamos? Bueno, es el reino de las tinieblas y Satanás, pero tiene un gran objetivo: negar la posibilidad de salvación. Y no escatima esfuerzo. El reino de las tinieblas es la potestad de las tinieblas. La palabra potestad es poder. El enemigo que enfrentamos es un enemigo de poder. Solamente con doctrina no vamos a poder vencer a nuestro enemigo. Por eso vuelvo a hablar de los dos brazos del ministerio de Jesús, estos dos brazos con que el Padre abraza un mundo que se pierde, la palabra del reino, pero la manifestación del poder del reino. Y rápidamente te muestro 5 formas en que Satanás manifiesta su poder para que tomemos más conciencia de cómo es el reino que enfrentamos. Lo primero que digo es que en Isaías 59:2 dice que nuestro pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. Satanás esclaviza, ata a través del pecado. Juan capítulo 8 dice, todo aquel que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. Satanás manifiesta su poder a través de la práctica del pecado, atando las vidas de las personas. Por eso Isaías, cuando habla del ayuno, dice que el ayuno es para desatar las ataduras pecaminosas, dice ligaduras de impiedad. El pecado es una cuerda invisible, poderosa, es un poder que atrapa a la gente. Esta es una de las formas en que Satanás manifiesta su poder. Otra de las formas es que Satanás ata y oprime con enfermedades. No todas enfermedades del diablo, pero algunas sí. Y Marcos capítulo 5
cuenta la historia de una mujer que padecía flujo de sangre y dice que durante 12 años había estado atada a esa enfermedad hasta que llega Jesús. Ella toca su manto y fue libre de esa enfermedad. Dice la Biblia, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Satanás tenía oprimido a una mujer azotándola durante 12 años. La mujer con flujo de sangre, afectada emocionalmente, económicamente, y dice la Biblia que le iba peor. Había gastado todo lo que tenía y le iba peor hasta que el reino de Dios llegó en la persona de Jesús. Allí no hubo palabra, porque la mujer toca el manto de Jesús y Jesús dice, salió de mí virtud, y la mujer fue sana. Aleluya. El poder de Dios invadiendo el reino de las tinieblas. Satanás ata y oprime con enfermedades. La tercera manera en que Satanás manifiesta su poder es con posesiones demoníacas. En Marcos capítulo 5 cuenta el caso del Gadareno, habla de 2 endemoniados gadarenos, que según los estudiosos pueden ser entre 4.000 y 6.000 demonios. 4.000, 6.000, 2 demonios, 1 demonio. Es tremendo una vida que está oprimida por el diablo, una vida poseída. Este hombre estaba fuera de sus cabales. Dice la Biblia que cuando fue libre, él volvió a su cordura, recuperó su salud emocional, atado por demonios. Es otra de las expresiones del poder del diablo. La cuarta manera en que Satanás muestra su poder es con la incredulidad. Dice 2 de Corintios capítulo 4, que si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales, miren, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren si no tiene poder el diablo sobre los perdidos. Les enceguece el entendimiento. Hay una palabra griega allí que significa como una especie de neblina o de humo. ¿Vieron cuando uno anda con el auto y hay neblinas que no se ve bien? Así está la mente, el espíritu, el entendimiento de los que se pierden. Satanás ata con incredulidad a la gente. Y también la quinta manera, que yo digo, debe haber muchas más, está en Efesios capítulo 2. Él ata a la gente a través de la cultura de esta sociedad sin Dios, porque dice Efesios 2, siguiendo la corriente de este mundo, que tiene la forma del príncipe del poder del aire. Satanás genera patrones de pensamientos, estilo de vida alejado de Dios, las leyes contrarias a Dios. La sociedad está cada vez más lejos de Dios porque cree mentiras, está atada por pensamientos anti Dios. El aborto, el matrimonio homosexual, etcétera. Hay sobradas demostraciones de esto. De esta manera ataca Satanás. Enfrentamos un reino de poder y para enfrentar a este reino de poder necesitamos expresar el poder de Dios. Palabra, pero también necesitamos el poder. De 5 maneras Satanás expresa su poder entonces. A través del pecado esclaviza, a través de las enfermedades, con posesiones demoníacas, a través de la incredulidad y a través de la cultura, generando una manera de vivir, unos patrones de pensamiento y valores lejos de la verdad de Dios. Ahora Jesús, enfrentando este reino, ya lo hablamos, expresa poder. En Cristo había esperanza. Jesús proclamó el reino y Jesús demostró el reino. De tal manera fue el impacto en la sociedad que las multitudes le seguían. Pablo toma tanta conciencia de esto que cuando ora por la iglesia en Efesios capítulo 1, ora para que sean alumbrado nuestro entendimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos, para que la iglesia tome conciencia de lo que ya tiene, no de lo que debe recibir, sino de lo que ya tiene por el Espíritu Santo, este poder del reino. Cuando el apóstol Pablo sirvió al Señor en su tiempo, él dijo, según la potencia de él. Y esto es lo que necesitamos expresar, la potencia
de Dios. Hermanos, en Cristo, en los apóstoles, en la iglesia primitiva, no había escasez de poder. Había pasión, había ardor por los perdidos. Había una convicción. Ellos eran los que iban a la ofensiva. Ellos eran los que atacaban, los que avanzaban. Y Satanás tenía que retroceder. En la iglesia primitiva, lo sobrenatural era natural. De tal manera, vuelvo a decir lo que dije en este retiro, 3.774 versículos tienen los 4 evangelios. Casi 500 de ellos expresan esta nota de lo sobrenatural. El 12% de los 4 evangelios están llenos de lo sobrenatural. Hermanos, y esto es para nosotros, esto es para vos y esto es para mí. Manifestar el poder de este reino, la palabra y el poder. En esta nota de que somos los que avanzamos para que surja este evangelio espontáneo. ¿Cómo deberíamos actuar hoy como iglesia ante esta realidad que nos rodea? Lo primero que digo es revelar, permítanme, yo le explico esta frase, ¿no? Revelándonos a la escasez, revelándonos a lo poco, a lo mínimo. Hace muchos años atrás iba caminando por la calle en una de mis charlas con Dios y tengo una visión. Recibo la visión de un gotero. ¿Vieron cuando el goterito que uno aprieta la gomita y sale la gotita? Bueno, yo me veía delante mío caminando y sobre mi cabeza un gotero. Y había una mano grande arriba del gotero que cada tanto apretaba la gomita y me caía una gota. Y cuando me caía la gota yo sentía gozo, alegría, me ponía contento, me cambiaba el semblante. Iba caminando mojado con esa gota y en la medida que caminaba la gota se evaporaba y volvía a estar seco. Y al rato otra vez se apretaba la gomita y otra vez caía la gotita. Y yo en esa visión no entendía mucho de qué se trataba y de pronto siento en mi espíritu una convicción, una palabra del Señor para mi vida. Que Dios me dice así: prometí ríos. Te dije de que iba a haber ríos de agua viva, abundancia. Y vos te acostumbrás con una gota. Y fue un impacto tan grande para mi vida. Y empecé a pensar, y estuve un periodo de semanas meditando sobre esta palabra. ¿Por qué vivo de a gotas, habiendo ríos, habiendo abundancia en Dios? Y me acordé que alguna vez cada tanto a alguien le predicaba, alguna vez cada tanto veía un milagro, alguna vez cada tanto echaba fuera un demonio, alguna vez cada tanto salía a evangelizar. Entonces asocié eso a la gota que caía. Tac, me mojaba y yo me activaba y algo ocurría. Cuando el Señor me dijo, yo dije que del interior de cada uno que cree iban a correr ríos, y esto hablaba del Espíritu Santo que iba a venir. Y vino a mi interior esta convicción: a partir de hoy me revelo a la escasez. Basta de apenas alguna vez, en algún momento, algo de Dios sobrenatural, algún toque de Dios, algún momento de Dios expresado hacia afuera. Señor, quiero la abundancia. Y esto resultó en mi vida un cambio de mentalidad. Yo soy el que ataco. Yo antes pensaba, y no estoy diciendo que no es así, pero antes pensaba, bueno, estoy esperando que en algún momento, de alguna manera o en alguna circunstancia, Dios me use. Y esperaba la gota. Pero el saber que hay un río abundante que corre, y no es río en singular, es ríos en plural, millones y millones y millones de gotas corriendo de mi interior, tomé esta convicción: estoy revelado a la escasez y ahora soy yo el que ataca, yo soy el que provoca el mover de Dios. Hermano, tú tienes que provocar el mover de Dios a donde estás,
porque a donde estás, el reino de Dios está en ti, implantado en tu vida, listo para expresarse a donde te mueves naturalmente. ¿Cómo actuar hoy? Lo primero que digo es revelándonos a la escasez y cambiando esta mentalidad. Lo segundo que digo es estando atento a las manifestaciones de Dios en cualquier momento. No solamente en la reunión, cuando voy a trabajar, cuando estoy tomando un bus, cuando estoy en el auto, cuando voy a la verdulería, a la carnicería, un oído atento al cielo. Todas las cartas de Apocalipsis terminan con el mismo versículo. Las 7 cartas a las 7 iglesias terminan con el mismo versículo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, ya tenemos el oído para oír. Es la capacidad que nos ha dado el Espíritu Santo para oír la voz de Dios. Es como si el escritor de las Escrituras, allí Juan, nos diría por el Espíritu Santo: iglesia, ya que tienen oído, oigan. Por eso un oído tiene que estar siempre enfocado en Dios. Dios te quiere usar en cualquier momento. Recuerdo una vez estábamos tomando mate, en la época que se podía tomar mate, en una casa a la tardecita, éramos 2, y viene un tercer hermano, Víctor Beta, y él llega con una congestión, los ojos allí llenos de lágrimas, con una gripe galopante, medio con temperatura, y bueno, se sienta, nos viene a visitar. Hola, Víctor, ¿cómo está? Y estábamos tomando mate. Y el hábito de tomar un mate y dárselo a otro, bueno, así que yo cebo el mate, tomo un mate, yo cebo y se lo voy a dar a él. Y cuando le paso el mate, él me dice: no me di cuenta, fue sin pensar que le di el mate. Y él me dice: no, te voy a contagiar. Y yo le dije: uy, tenés razón. Y le saqué el mate. Y de pronto escucho al Espíritu Santo que me dice: si él te puede pasar enfermedad por el mate, ¿vos no le podés pasar salud por el mate? Entonces yo le dije: toma mate, porque así como vos me podés pasar enfermedad, yo tal vez te puedo pasar salud. Tomemos mate y sé sano en el nombre de Jesús. Bueno, me arriesgué, creí que era la voz de Dios, y él tomó mates esa noche, tomamos mates, y al otro día amaneció completamente sano, y nosotros, los otros, yo y el otro muchacho que estaba conmigo, ninguno tuvo rasgos de la enfermedad. El poder de Dios pasó a través del mate. ¡Aleluya! La dependencia del Espíritu Santo. ¿Cómo actuar hoy como iglesia? Revelándonos a la escasez, cambiando la mentalidad. Somos los invasores, somos la iglesia a la ofensiva. Y en esta nota surge el evangelismo espontáneo, viviendo dependiente de la voz de Dios, atento a su manifestación en cualquier instante. Y lo cuarto que digo es siendo arrojados y valientes, tomando una postura de fe. Dios está conmigo. El Señor no me ha dejado solo. Él va a testificar conmigo. Está conmigo en medio de mí como un poderoso gigante. Él dijo que las señales me iban a seguir a los que creen, y yo creo, y las señales me van a seguir. Tomando esa postura de fe, es una postura valiente, es una postura arrojada. Hermanos, ¿saben por qué? Porque el cielo nos respalda. Aleluya, el cielo te respalda. Recuerdo, con mi esposa habíamos salido a predicar una tarde, sábado a la tarde, y vimos una verdulería y había 7 u 8 personas, así que nos metimos y se nos ocurre preguntar: perdón, ¿hay algún enfermo aquí? A la ofensiva. No esperamos que nos digan estoy enfermo, dijimos: vamos a encontrar los necesitados. Y nos metimos en la verdulería y dijimos: ¿hay algún enfermo aquí? ¿O alguno con algún problema? Y el verdulero dice: uy, yo, dice, tengo una contractura que levantando los cajones no me puedo mover. ¿Por qué? Y dijimos: porque estamos acá para sanarte. Nos miraron todos los que estaban allí en la verdulería con una cara de asombrado: ¿y estos locos de dónde salen?
y oramos, sé sano de tu contractura en el nombre de Jesús. Mueve el hombro, a ver, hacé lo que no podías hacer. Y él empezó a moverse así, dijo, uy, me sané, uy, se me fue el dolor, se me fue el dolor. Y ahí, todos contentos, felices, fue un impacto muy grande para nosotros y dijimos, bueno, hablamos un poquito con él estaba con gente, así que seguimos caminando para una plaza que teníamos a unas cuadras para seguir predicando el evangelio. Y por primera vez en mi vida, escucho que de atrás me decían, muchacho, muchacho. Entonces nos damos vuelta y era el verdulero que venía corriendo, porque estábamos como a 2 cuadras. Venía corriendo el verdulero y dijimos, ¿qué pasó? Y dijo, hablé por teléfono con mi mamá que vive acá a 2 cuadras, diciéndole que iban a ir unos muchachos para sanarla. La madre le habían hecho una operación de ligamentos cruzados y estaba con la pierna dura, no podía pisar. Hermanos, fue un impacto tan grande porque fue la primera vez en mi vida que alguien me corre en la calle a los gritos para decirme que va a llorar por un enfermo. Por un enfermo. Así que nosotros entonados, envalentonados con lo que habíamos visto, vamos hasta la casa de la madre y él nos acompañó, no sé con quién dejó la verdulería, pero él nos acompañó. Y había un pasillo, llegamos a una casa, tenía 4 escalones y un pasillo muy largo, y él dice, va a salir mi mamá, va a salir mi mamá. Bueno, cuando la mamá sale rengueando con una pierna que no la movía, con un aparato ortopédico que le sostenía la rodilla, y llega hasta donde está nosotros, y él dice, ¿ustedes son? Y él dice, sí, son ellos los que te van a sanar. Ahí nos metió una presión que decimos, Señor, socorro, si no la llegas a sanar, ¿qué hacemos? Pero estábamos en esta postura de fe, arrojados, valientes, nos animamos porque ya vimos cómo Dios nos respaldaba. Entonces le decimos a la mujer, en el nombre de Jesús, tu rodilla se sane. Estos ligamentos se sanen en el nombre de Jesús. Y se generó ahí una expectativa e hicimos algo más y le dijimos, sacate el aparato. Y la mujer se sacó el aparato y había 4 escalones. Y le dijimos, ¿qué es lo que no puedes hacer? No puedo mover la pierna. Bueno, empezamos a mover la pierna en el nombre de Jesús, bajá los escalones y subí los escalones. Hermanos, y la mujer empezó a mover la pierna. Y bajó los escalones despacito, y subió los escalones, y bajó los escalones, y subió los escalones, y lo hizo como 4 o 5 veces, y todos empezamos a llorar, viendo el maravilloso amor de Dios por el necesitado, y sintiéndonos indignos de ser usados por Dios, pero tan felices de que Dios seguía hoy respaldando su palabra, porque Él dijo, pongan las manos sobre los enfermos y sanarán, y Dios sigue respondiendo esa oración. ¡Aleluya! Oraciones osadas, hermano, toma una postura de fe y arrójate con fe. Dios nos va a responder. Los 2 brazos en el ministerio de Jesús, por supuesto que tenemos que dar la palabra porque la fe viene por el oír, pero también activemos este segundo brazo, que es un brazo de amor, es un brazo de misericordia, es un brazo tendido a aquel que sufre, que es Dios expresando el poder del reino. Recuerdo una vez hicimos una reunión evangelística, también una reunión para nuevos, y vinieron 2 chicas nuevas, y bueno, ya que hay gente nueva, Señor, estamos oyendo tu voz, y solemos usar una palabra. Señor, ¿qué estás haciendo? Hacer esta pregunta a Dios. ¿Qué estás haciendo? O hace algo en los nuevos, o dame una palabra para el nuevo. Esta postura de fe. Señor, ¿qué estás haciendo? Dame una palabra. Como nos enseñó Jorge Mitián hace un tiempo, dame la llave que abre su corazón. Y estábamos atentos y me viene a mi corazón un nombre.
Así que me arrimo a una de estas chicas nuevas y le digo, hola, soy Néstor, me presento y charlando con ellas, viene un nombre, Raúl. Y le digo, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí. ¿Quién es Raúl? Y ella se pone dura, seria. Nadie. ¿Por qué? Digo, me di cuenta que se le había clavado al ángulo el señor. Y le digo, ¿quién es Raúl? No, nadie. Y le cambió el semblante. Y ahí me di cuenta que era una palabra de Dios. Y empecé a charlar y a charlar y a charlar. Bueno, resultó ser su papá. Ella hacía casi 7 años que no se hablaba con el padre. Habían tenido un gran problema familiar y ella no le hablaba a su padre. Y esa noche ella se arrepintió. Ella pidió perdón y yo le dije, tenés que hablar con tu papá. Y me dijo, bueno, voy a intentar. Y se fue a su casa. Yo soy de una ciudad del interior, una ciudad llamada Las Rosas, en la provincia de Santa Fe. Yo ahora vivo en Rosario. Al otro día suena mi teléfono y atiendo y me dice, sí, hola, ¿está Néstor? Sí, ¿quién habla? Raúl. Ah, sí. Me dice, mira, usted no me conoce a mí, pero yo soy el padre de una chica que anoche fue a una reunión donde ustedes estaban. Y yo no sé qué hicieron con mi hija, pero mi hija vino y me pidió perdón y hace 7 años que no me hablaba. Y me pidió perdón y restauró la relación y me dijo que ustedes son cristianos. Yo nunca escuché lo que ustedes dicen, pero por favor, vengan, quiero oír. ¿Y de dónde sos? Me dice, soy de Las Rosas, mi ciudad natal por la cual he orado años. He estado a casi 2 horas de viaje en auto de aquí de Rosario. Y dice, por favor, vengan, que quiero abrir mi casa para que nos cuenten más de este Dios que habla mi hija. Aleluya. Así que viajamos. Hoy, ya hace de esto varios años, se estableció una obra allí en la ciudad de Las Rosas, gracias a la manifestación del poder de Dios, a esta actitud ofensiva, a esta actitud de sensibilidad a Dios. Señor, tenemos algo para dar, no esperemos, avancemos en el nombre de Jesús. Estábamos en una ciudad, quiero ir terminando por si hay preguntas o si hay que orar después. Estábamos en una ciudad de Córdoba, en una de las provincias de aquí de Argentina. Hacía casi 20 años más o menos que la iglesia no estaba unida para hacer un evento en la calle, un evento público. Y por primera vez, después de tantos años, hacen un evento público, entran 2 o 3 localidades allí, se juntan 9 congregaciones, se hacen 3 reuniones evangelísticas en la calle y me toca a mí ir y predicar la palabra allí esos 3 días. Bueno, cuando estamos yendo a ese lugar, nos enteramos de que hay una alerta meteorológica para todo ese fin de semana. Esta ciudad de Córdoba suele tener tormentas muy fuertes, donde hay caída de granizo, hay muchos destrozos, y se anunciaba esto para ese fin de semana. Y bueno, llegamos, y cuando llegamos, los pastores allí de la zona, los 9 pastores que estaban allí, llamando por celular, diciendo, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la campaña? ¿No la hacemos? Porque justo un fin de semana muy terrible lo que se anuncia. Y yo les dije, hagamos la campaña igual, Dios nos va a respaldar, vamos a hacerla igual. Pero miren que están anunciando que la gente no venga, así que no va a venir nadie. Hagamos la reunión igual, con esta convicción de que somos nosotros los que estamos a la ofensiva. Somos nosotros los que provocamos el mover de Dios. Así que ahí armamos todo y nos fuimos para la campaña. La municipalidad nos había dado un predio, se había puesto policías de tránsito para acomodar los autos que venían, y los pastores estaban con mucho miedo de que no venga nadie, porque había una tormenta y se anunciaba una noche terrible, ya había mucho viento, se había puesto, era en verano, fue en febrero del año 2017, y se había puesto oscuro muy temprano, y nosotros teníamos la reunión a las 7 de la tarde. Así que comenzamos a orar, y empezamos a orar, Señor, detén la tormenta, sea notorio que a todo este lugar, que esta tormenta anunciada no va a llegar porque están tus hijos aquí, porque está la iglesia aquí, y empezamos a orar, y empezamos a orar. Y en un momento, yo no sabía, pero había un hermano que participaba de una de las congregaciones de la campaña,
que trabaja en el Servicio Meteorológico de Río Segundo, Córdoba. Le voy a pedir al hermano, por favor, hay una fotito allí, como si fuera un mapa, que tiene dos contornos rojos en el medio, como si fueran dos rayas así. Si puede poner esa fotito, les quiero mostrar. Esta foto que vamos a ver ahora, esa foto que está allí, es del Servicio Meteorológico de Río Segundo. Ustedes van a ver que esa franja roja es la intensidad de la tormenta. Hay como dos franjas allí, y para abajo hay otra franja roja que no se ve ahora porque no alcanza a tomarlo la foto, pero está para abajo todo rojo y para arriba todo rojo. Y en el medio hay una franja como si fuera hecha con una regla. Allí en el medio hay una franja como si estuviera alguien diciendo hasta acá y hasta acá, de acá para acá no pasás tormenta. Y nosotros, ustedes van a ver ahí en el medio, no sé si se ve con claridad, hay como una manito. Ahí estábamos nosotros, haciendo la campaña. Todo eso rojo es la intensidad de la tormenta. Minutos atrás de que nos manden esta foto, estaba todo rojo, como mostrando que hay una tormenta tremenda que se desataba, era inminente que se desataba sobre la zona, y nosotros empezamos a orar, y nos llama el muchacho llorando, diciendo, miren, le mando una foto porque esto es un milagro. Nunca vi una tormenta cortada de esa manera y cortada justo a donde nosotros vamos a estar. ¡Ah, hermano! Cuando se imaginan, esa foto se hizo viral, pasó por todos los celulares de los que estábamos allí, se gritó como un gol. ¡Ah! Todos los hermanos recibimos una nota de fe y dijimos, el diablo podrá hacer la suya, pero el cielo nos respalda. Dios está con nosotros, bendito sea su nombre. Y nos dio una nota de fe tremenda y nos animamos. Así que empezamos a hacer la reunión y empezó a venir la gente. El primer día habrán venido unas 300 personas. El segundo día unas 1000 personas. Y el tercer día vinieron unas 2000 personas. Fue tanto el impacto de ese evento público que empezó a llamar la radio, empezó a llamar la televisión para preguntarnos qué es lo que había pasado, porque esa fotito empezó a correr por distintos celulares y había llegado a la radio y a la televisión. ¿Qué era eso que había ocurrido? Ahora voy a seguir contando 2 o 3 cositas más. En esos 3 días de campaña que hicimos allí, con esta convicción, somos la iglesia a la ofensiva, la iglesia que avanza, la iglesia que conquista, la iglesia que se mete en el reino de las tinieblas y saquea sus botines que Satanás no puede resistir. Nos animamos y dijimos, hermanos, vamos con todo. Así que 2 días antes, o 3 días antes, no recuerdo bien el dato, habían, en el lugar donde íbamos a hacer las reuniones, habían puesto una canasta con fotos, no sé de dónde sacaron mi foto y de otros pastores, con velas, con frutas pinchadas. Nos habían hecho un trabajo de brujería ahí en el lugar. Y algunos estaban con mucho miedo. Nos hicieron un trabajo de brujería para que esto no funcione. Y nosotros dijimos, Satanás, estás vencido. Somos los que atacamos. No vas a poder resistir el avance de la iglesia. El reino de las tinieblas no puede prevalecer contra la iglesia. Aleluya. Así que nos largamos. Y una de las noches nos enteramos, entra un muchacho a las reuniones y busca a uno de los pastores y saca una pistola y le da un revólver. Era alguien que había ido a suicidarse. Como este predio estaba a la salida de la ciudad, él había ido a ese lugar, lejos de donde estaba su familia, y había decidido suicidarse detrás de ese lugar, que era un descampado. Había llevado la pistola para pegarse un tiro. Y cuando estaba pasando por allí, nosotros tuvimos una palabra de ciencia, sin saber que este muchacho estaba allí, que había una persona que se quería suicidar, que Dios quería librarlo de este momento de angustia y le quería dar una nueva vida. Y el muchacho oye la palabra y se cae al piso afuera del predio. Él tiene una convicción, entra llorando, arrepentido, le da la pistola a un pastor. El pastor, se imaginan, recibe un revólver, no sabía mucho qué hacer, así que se lo da a uno de los policías que estaba allí, y esa noche él se entrega. No solamente él se entregó, sino que fue libre de demonios. Al otro día él vino con su mamá, vino con su esposa y vino con su hija. Hoy participa de la iglesia
de allí de Córdoba. Dios es poderoso. Cuando nos animamos, Dios nos respalda y empezamos a orar por los enfermos. Y la gente que estaba en algunos edificios fuera de donde nosotros estábamos, como escuchaban, empezaron a ser sanadas allí. Y estábamos en medio, no se olviden que les dije que estábamos en medio de ese anuncio de alerta meteorológico, que no se podía salir. Está terminando la segunda, no recuerdo si fue la primera o la segunda noche de reunión, así que hacemos un llamado y la gente empieza a pasar corriendo. Nunca había visto personalmente, salvo en la campaña de Anacondia, gente que pase a entregarse al Señor corriendo. Y empezaron a pasar. Esa noche 2 personas dejaron la silla de ruedas, comenzaron a caminar, y cuando estábamos todos con una nota de fe tan grande por esa fotito que habíamos visto, que dijimos, Dios va a hacer cosas tremendas acá, y hacemos un llamado. La gente pasa, y cuando estamos haciendo una oración para que renuncien a Satanás, renuncien a las tinieblas y se entreguen al Señor, se levanta un viento tan grande, de golpe, había todas sillas de plásticos en el predio, y empezaron a volarse las sillas, y se voló la carpita de la carpa de liberación que habían puesto los hermanos, se voló la carpita, y empezó a gotear. Y yo en un momento, cuando estoy por hacer a los hermanos, a la gente que se arrepienta y ore pidiendo perdón al Señor, me viene a la mente, cortá acá, termina la reunión acá, porque la gente le va a agarrar la tormenta. Y estoy a punto de decir, bueno, vengan mañana, y de pronto reacciono y digo, ¿cómo vengan mañana? Estamos en el momento más importante de la vida de estas personas que están por recibir al Señor, y yo voy a decir, vengan mañana. Entonces, pero fueron fracciones de segundo, y siento del Espíritu, atá la tormenta. Miren la frase, ¿eh? Atá la tormenta. Así que yo dejo de orar, dejo de hacer la oración que estaba haciendo, todo eso pasó en mi cabeza en cuestión 3-4 segundos. Y levanto la voz y digo, en el nombre de Jesús, que se cierren los cielos, que no llueva hasta que no terminemos lo que vinimos a hacer. Y fuera del predio había una mujer policía, esto nos enteramos al otro día cuando ella cuenta su testimonio, una mujer policía inconversa, parada mirándonos afuera del patrullero, y cuando escucha que decimos que el cielo se cierre, que no llueva, que se contenga la tormenta, ella dice que pensó, qué exagerado que es este pastor, son tan exagerados, y medio con bronca se mete adentro del patrullero y cierra la puerta. Claro, había empezado a gotear y había empezado a venir un viento muy fuerte. Fue instantáneo, como cuando uno cierra la canilla, que el agua se corta inmediatamente. Así, fue tan impactante cómo se cortó la lluvia y cómo se cortó el viento, que la chica, esta policía, al ver eso, entró un temor tan grande. Dice, me vino un temor adentro del patrullero y me di cuenta que acá había algo grande. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, apoyando a un grupo de personas sencillas que se animó a creerle, que se animó a ir a meterse en el reino de las tinieblas y a declarar la palabra y el poder del reino. Ella esa noche se convirtió y al otro día vino y nos dio testimonio de lo que había pasado. Hermanos queridos, esa fue tan notoria. A la otra tarde, ocurrió un fenómeno en el cielo. Yo les voy a pedir a este querido hermano que hoy puso esa fotito que ponga las otras. Es muy rara, esto también lo sacaron fotos de lo que pasaba en el sol. Miren esos como pétalos rosas. Habían anunciado a la mañana día de lluvia y totalmente nublado. Miren cómo estaba. Todos esos pétalos que se ven allí parece que fuera el reflejo de un vidrio, de una cámara. Pero fue tan notorio en la ciudad de Río Segundo, de Pilar, que se empezó a decir en la radio, miren lo que está ocurriendo en el cielo. Nosotros orando para que el Señor nos dé un día de sol para poder terminar la campaña, creyendo que el cielo nos respaldaba. Y empezaron a aparecer, todas estas son fotos que sacaron los hermanos. Fue tan tremendo lo que ocurrió allí que la radio, hasta se hicieron creo que 2 programas de televisión tratando de explicar el fenómeno que había pasado en los cielos de Río Segundo. Esto es saber que cuando nos largamos en fe, el cielo nos respalda. Ninguno de nosotros esperaba esto. Esto es una irrupción de Dios. Me hizo acordar al capítulo de Hebreos que dice, y Dios testificaba juntamente con ellos.
con señales y maravillas y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios haciendo su aparición, mostrando allí en realidad fueron 3 eventos en el cielo. Uno fue la foto que nos mandaron, otro fue esa parada de tormenta tan grande como habíamos tenido en Rosario, y el último día esa manifestación en el cielo. Fue tan impactante esas semanas allí en la localidad que los pastores tuvieron posibilidad de ir a la radio y a la televisión a contar que eso que había ocurrido era el mismo Dios que había estado aquí en la tierra hace 2000 años atrás y que estaba vivo y que hoy estaba actuando en la iglesia y quería tocar las vidas de las personas. Se nos abrieron puertas para predicar por todos lados. Hasta salió en el diario una de esas fotos. Querido hermano, lo que yo quiero decir con esto, quiero animarte a que somos la iglesia que está en estado de ofensiva. Vamos, atacamos, conquistamos, avanzamos en fe porque el cielo nos respalda. De esta manera, en este cambio de mentalidad, en esta revelarnos a la escasez de no ver nada o de ver prácticamente nada o escuchar que Dios alguna vez usó un hombre o leer en algún libro lo que Dios hace, poder verlo hoy en medio de nosotros, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ese cambio de mentalidad, esa dependencia del Espíritu Santo, esa voz atenta a Dios, a saber que Él te puede usar en cualquier momento y usar a cualquiera. Esto no es para algún súper ungido, esto es para el discípulo que al recibir el Espíritu Santo ya está ungido. Cristo es el ungido y nosotros somos el cuerpo ungido de ese Cristo para llevar nuestra misión adelante. Hermanos queridos, de esta manera va a surgir el evangelismo espontáneo. Estoy yendo a un lado, estoy yendo al otro, voy a comprar, voy a vender, cargo nafta, voy a trabajar, voy a la facultad, constantemente atento. Yo soy el que ataco. No con esto minimizo el poder del reino del enemigo, ni minimizo a Satanás, sino que quiero maximizar a Dios, tomar conciencia de que Él sigue sentado en el trono, querido, sabiendo que este es tu tiempo, este es mi tiempo, este es el tiempo de la iglesia. Para que el evangelismo espontáneo pueda fluir, necesitamos estas características. Y anímate, toma una postura de fe, sé arrojado, sé valiente y verás el respaldo de Dios. Bendito sea su nombre. Tendría muchos otros testimonios para contar, pero quiero dejarlo acá y animarles. Pon tus manos sobre los enfermos, abre tu boca para ver el respaldo del Señor. Bendito sea su nombre. Padre, oh Padre querido, te pido por cada uno de mis hermanos que han oído, han escuchado, para que el Espíritu Santo pueda traer esta nota de fe y esta profunda convicción a sus espíritus de que somos los que avanzamos, somos los vencedores, aleluya, que no podemos ser pasivos, sino tenemos que reaccionar en tu nombre y verte obrar y gozarnos con el fruto que viene, Señor, porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Reprendo todo temor, reprendo toda mentira del diablo, del yo no puedo, de que por qué Dios me va a usar a mí. Señor, esta mentira caiga y puedan entender que tú estás en medio de cada uno como un poderoso gigante. Y tú nos envías, ya nos diste la comisión, Señor. Queremos responder en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. El Señor está sanando a una persona que tiene un problema en el hombro, que no puede levantar bien su brazo. Tiene mucho dolor o tiene imposibilitado el movimiento de su brazo. El Señor lo está sanando ahora en el nombre de Jesús. Su articulación se sane y todo dolor se vaya en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén, Jerry. Aleluya. Perdón si me extendí un poquito. No, todo lo contrario. Estamos para 8 horas más, si querí. Agradezco la oportunidad. Quiero dejar abierto, ustedes pueden abrir sus micrófonos, los pastores, y para hacer comentarios, preguntas,
agregar. Aquí tenemos un tiempo para compartir juntos, ¿no? A mí me gustaría decir algo, como soy Dale. de más lejos, me cuesta más llegar a mi casa. Escuchando a Néstor, el Señor, yo me sentía muy reprendido, porque yo hace un tiempo tuve un sentir de parte del Señor y estaba orando, esperando una respuesta del Señor. Y ahí me he detenido y me he detenido y me he detenido esperando esa respuesta del Señor, siendo que Él hace mucho tiempo me dijo que fuera e hiciera algo. Entonces, mientras Néstor hablaba, decía, ¿qué otra respuesta más estoy esperando si el Señor ya me habló? Aleluya. Entonces, gracias, de verdad yo agradezco, porque el Señor habla con tanta claridad. Hace 2000 años tenemos en la Escritura que dijo, id y haced discípulos, y nosotros todavía estamos esperando que Él nos vuelva a hablar y nos diga lo mismo, siendo que ya nos habló y nos viene hablando por años. Entonces, por una parte me da un poco de vergüenza comentar esto, de poder decirlo, pero por otro lado también me siento tan animado de que el Señor sigue teniendo misericordia de mí, en este caso particular, y nos anima a hablar y hacer lo que simplemente Él dice que ir y hacer. Entonces, estoy muy reconfortado, muy animado, porque el Señor en su misericordia vuelve a hablar y eso me anima. Así que muchas gracias, Néstor, que el Señor siga dándote gracia a través de tus palabras para animar a otros. Y como me siento como el niño que su padre le dice que al volver a casa le va a traer un dulce. Aleluya. Y el niño espera el dulce, y cuando llega el papá, el dulce llega. Entonces, Aleluya. muchas gracias, Néstor. Realmente Amén. un ánimo para mí escuchar tus palabras. Así que muchas gracias. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, no sé si sigo con el problema del micrófono o se recuperó. Ok. Se escucha igual, José Miguel, así que habla nomás. Ok. Quiero compartir con ustedes una breve palabra de Isaías 28, que la estuve leyendo ayer y creo que tiene mucha relación con lo que hoy día nos estaba compartiendo Néstor. Y dice así el versículo 23. Oigan ustedes, escuchen mi voz. Pongan atención y escuchen bien lo que voy a decir. Cuando el campesino ara para sembrar, ¿lo hace todo el tiempo? ¿Se la pasa continuamente rompiendo y nivelando el terreno? Cuando ha nivelado el terreno, no siembra el eneldo y esparce el comino, no siembra el trigo en hileras, cebada en el lugar apropiado, y en las orillas centeno. Dios es quien le enseña e instruye la mejor forma de hacerlo. Un campesino no trilla el eneldo con rastrillo, ni hace pasar una carreta por encima del comino, sino que golpea el eneldo con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura con un poco para hacer pan. Se le pasan por encima las ruedas de la carreta, pero los caballos no lo pulverizan. Esto también viene del Señor,
todopoderoso. Su consejo es magnífico, su sabiduría es maravillosa. Me llamaba profundamente la atención cuando menciona que si el campesino va a estar todo el tiempo preparando la tierra, surcándola, ocupándose de tener el mejor terreno, pero en definitiva no siembra. Y para mí esta palabra que la recibí ayer tiene que ver con el tiempo oportuno. Y que es fácil pasar todo el tiempo orando, ¿no es cierto?, esperando, pero en definitiva no hacer lo que ya tenemos que hacer, que es poner la semilla, y Él es quien nos instruye de la mejor manera cómo hacerlo, porque hay distintos tipos de semillas y cada una tiene una estrategia y una manera especial. Yo quiero agradecerle a Néstor, me identifica muchísimo todo su llamado, el cariño, la exhortación que nos ha hecho, porque ciertamente es el tiempo oportuno. Así que gracias. Amén. Aleluya. A mí me gustaría decir algo. La verdad es que en la iglesia mucho se habla respecto del tema del avivamiento. Y bueno, lo he visto durante muchos años. Yo me convertí en la renovación carismática, por lo tanto vi el mover del Espíritu muy fuerte durante un buen tiempo, pero después pareciera ser que ese mover comenzó a disminuir y la gente empezó a tener buenos recuerdos solamente de ese mover. Y bueno, y se empezó a hablar de orar por el avivamiento, el gran avivamiento, y hasta el día de hoy todo el mundo habla del avivamiento. Me acuerdo que fuimos una vez con mi hija chica a un estadio donde estaban todo el pueblo cristiano acá en Santiago, y el pastor dijo, bueno, aquí vamos a ver el gran avivamiento. Y cuando nos fuimos, mi hija dijo, bueno, y el avivamiento no llegó nunca. Bueno, súper desilusionada la pobre porque no vio nunca el avivamiento. Pero bueno, a mí me gusta mucho, todos los testimonios que das. Evidentemente, el avivamiento no tenemos que esperarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que creerlo, tenemos que manifestarlo nosotros. No podemos estar esperando que venga de afuera como algo externo y como una ola en la cual nos vamos a subir todos y vamos a seguir. Yo realmente, bueno, creo en todo lo que has dicho. O sea, nosotros tenemos que decidir vivir en esa realidad de un avivamiento continuo, que no se ha acabado. Se ha acabado para aquellos que se quedan en la playa, pero no se ha acabado para aquellos que se meten y se mojan y lo buscan con pasión, con fuerza. Creo que ha sido una palabra muy de ánimo para todos. Espero que eso realmente nos mueva a salir, a buscar, a creer con fe y animarnos. Y bueno, y si pasamos vergüenza, hay que pasar vergüenza quizás un par de veces, pero el Señor va a comenzar a hacer grandes cosas en medio de nosotros. Así que muchas gracias, de verdad. Aleluya, gloria a Dios. Creo que el avivamiento comienza adentro. Amén. Ya está avivado, ya está el Espíritu Santo, ya está el avivamiento, hay que dejarlo correr. Me acordaba cuando decía Juan Pablo de esta expresión de Ezequiel, las aguas salutíferas, esta visión que tiene el profeta, que la gloria llena el templo, comienza desde el templo, comienza a correr hacia afuera y llega al Mar Muerto, que es la simbología de la sociedad sin Dios. Pero es interesante que a la medida que el profeta se mete en el río, siempre hay una expresión, más adentro. Hay 4 estadios, abajo de la planta de los pies, rodilla, hombro y hasta que no se puede nadar. Ustedes
lo saben muy bien, a esto no les voy a explicar de esto, pero es interesante que nunca este personaje sobrenatural, el varón lo empuja al profeta, sino que de adelante le dice más adentro. Era una decisión de ir, ven más adentro. Y él avanzaba, bueno, más adentro, y él avanzaba. Nunca hay un empuje, porque tiene que ver con una decisión personal que tenemos que tomar, pero siempre hay más adentro. Es venir a mí. Siempre hay un poco más, siempre hay un poco más. Entonces yo les animo, me animo a mí también. Aquí hay más, hay más, hay más. Dios nos va a respaldar. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Jerry y Néstor y a los hermanos, me gustaría, por favor, pedirle a Néstor, si me pidió Rocío, mi esposa, hace un ratito, que percibía un momento muy oportuno pedirte a ti, Néstor, que puedas concertarnos en una oración por Margarita, la esposa, por favor, de Claudio Oyarzún, que está aquí con nosotros. Ella está pasando por un tiempo de enfermedad y estamos orando cada uno, pero este puede ser una instancia importante de hacerlo juntos. Bien. Por Sí, favor. gracias, José Miguel. Ya lo iba a mencionar antes. Gracias por recordarme. Sí, yo creo que corresponde hacerlo ahora, hacerlo con fe, ¿no es cierto? Creyendo, esa es esa palabra de Jesús, orando, creyendo que vamos a recibir lo que hemos pedido. Y eso yo encuentro que es muy importante. Voy a pedir que Néstor, si tú puedes orar, y como tú, José, lo mencionaste, que también, por favor, que los dos, ¿no es cierto?, pueden orar y que todos nos unamos a la oración. Y si hay... si hay otro que quiere orar específicamente por Margarita, no me refiero a las oraciones finales, sino específicamente, también pueden hacerlo. Néstor, por favor. Sí, ¿cuál es la enfermedad de Margarita? ¿Se puede decir? O si no, no hay problema. No, sí, Claudio, pues es la esposa de Claudio. Sí, Ah, la esposa de Claudio. Querido hermano, te abrazo. sí, gracias. Me sentía muy identificado porque usted, hermano Néstor, habló y estaba compartiendo del hombro derecho. Bueno, Margarita está con una lesión grave en el hombro derecho por una metástasis en su cuerpo. Pero me anima mucho el hecho de poder tener tres cosas: convicción, fe, la convicción, la fe, el creer y el actuar. Amén. Esas cosas tres me quedaron muy grabadas, así que yo doy gracias a Dios por este ánimo que nos da. Y bueno, Margarita es mi esposa y obviamente que ella también está escuchando, así que Bueno, eso amén. es. Un gran abrazo, Margarita, el abrazo del Señor sobre tu vida ahora. Padre, dijiste que por tu llaga fuimos nosotros curados. En esa cruz que constantemente traemos a memoria, no solamente brindaste salvación, sino que también brindaste salud. Allí por tu llaga, Señor, sufriste nuestros dolores y llevaste nuestras enfermedades. Y ahora nos unimos a esta oración, unánimes, nos ponemos de acuerdo para pedirte por la salud de Margarita. En el nombre de Jesús, toca ahora su cuerpo, Señor. Y toda metástasis salga de ella ahora. En el nombre de Jesús, todo cáncer, el origen de este cáncer, se vaya de su cuerpo, ella sea libre de esta enfermedad. En el nombre de Jesús, todo dolor se va ahora. Sé sana, Margarita. En el nombre de Jesús enviamos palabra de salud, conforme a tu palabra, Señor. Que por tu llaga fuimos nosotros curados. Declaramos esta palabra sobre el cuerpo de Margarita. En el nombre de Jesús, tócala ahora. Tu Espíritu Santo la visite ahora, Señor.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sé libre de esta enfermedad. Sé libre de esta enfermedad. Gracias, Señor. Sana su hombro, Padre. Esta lesión se sane, se sane. En el nombre de Jesús. Y ella reciba ánimo. Toda angustia, toda ansiedad, todo temor se vaya de ella, de su esposo, de su familia. Sean libres también de estos temores. Y una nota de fe y de ánimo. Padre, Padre de toda consolación, rodea esta casa, sanando y trayendo fe y ánimo, Señor, en el nombre de Jesús. Margarita, en el nombre de Jesús, recibe salud. Padre, gracias. Una palabra tuya basta para sanarla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Amén. Amén, Señor, Señor. ponemos un manto de paz Oh, sí, sobre Padre. Margarita, sobre Claudio, Señor, en esta hora. Señor, extendemos un manto de paz, de confianza, Señor. Oh, sí, Señor, en el Que nombre de esta paz Jesús. ministrada, Señor, a sus Sí, espíritus, Señor, desde dentro pueda inclusive afectar sus Sí, cuerpos, Señor. Señor, trayendo Sí, Señor. vitalidad, vigor, Señor. Sí, Señor. Como oraba Néstor, que toda la angustia, el temor, la presión y sobre todo el estrés aún de la familia, de tiempo atrás, Señor, que esto sea levantado de sus vidas en el nombre En de el Jesús. nombre de Jesús. Sí, Señor. Proclamamos, Señor, esta realidad, Señor, que es el sol de justicia Sí, que Señor. resplandece sobre sus vidas. Sí, Señor. Bajo sus alas ellos reciben Sí, salud, Señor. Amén. Salud. En el Amén. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el Amén. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Oh, Dios. Vamos Bendito. a ir terminando este encuentro esta mañana. He pedido a 3 hermanos que oren en la dirección de la palabra ahora. También cualquier otra dirección que Dios ponga, ¿no? Pero la inquietud que motivó este encuentro precisamente se expresó bien en la palabra, que nosotros empecemos a tomar la iniciativa, que haya realmente una transformación en nosotros, ¿cierto? Para que haya esta actitud que nos ministró en esta mañana. Queremos estar prestos, prontos, preparados, y como dice, ya agregó otro adjetivo, agresivos, en esto de llevar este encuentro. Y yo sigo pensando que esta pandemia no fue un accidente. Puede que haya sido provocado por un hombre o por los hombres, pero Dios lo sabía de mucho antes y planificó cómo aprovechar esto. Lo sabía de antes y sabía cómo iba a aprovechar. Y uno de los cambios profundos en nosotros acá, Santiago, es esto, de mirar hacia afuera, ver dónde atacar, cómo hacerlo. Hacernos más sensibles al Espíritu en el momento. A veces nos pasa que pasando el momento decimos, pucha, podría haber dicho o podría haber hecho esto, pero que sea en el momento y con la valentía y la fe de hacerlo en ese momento. Yo pedí a Elmer, a Juan Pablo y a Lito, que en ese orden, por favor, que vayan cerrando esta transmisión y después de las oraciones vamos a terminar con una alabanza tocando, pero la reunión se cierre con las oraciones. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Oh, Señor. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos permitiste hoy día escuchar. Y estamos convencidos que esto proviene de tu trono. Sí, Señor. Esto es alimento tuyo para nosotros. Así es. Y en esa misma fe, nosotros nos quitamos de encima todo adormecimiento,
en el cual nosotros de una o de otra manera hemos estado viviendo. Señor, a través de tu Espíritu te pedimos que tú nos despiertes. Y toda obra que nosotros hemos dejado a medias, en lo que tiene que ver con obedecer tu palabra, en el ir y hacer discípulos, queremos concluirlas para tu gloria. Toda situación que tenga que ver con nuestras propias localidades, en el lugar donde estamos, y toda situación que de una o de otra manera nos ha dado temor a actuar, hoy día queremos tener la actitud que tú nos compartías, de ir y dejar de esperar. Señor, nosotros somos tu pueblo, somos tu ejército, somos guerreros preparados por ti, por eso tú nos diste una armadura. Enséñanos a ser diestros en todo lo que tiene que ver con la extensión de tu reino. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, porque tu obra es en medio de nosotros, porque tu poder se manifiesta en medio de nosotros, porque tú estás con nosotros, porque los cielos están a favor nuestro, porque millones de ángeles están a nuestro favor, porque tu victoria está a nuestro favor. Señor, en tu nombre, nosotros decidimos cambiar de actitud. En tu nombre poderoso, nosotros tomamos la decisión voluntaria, pero también firme, de ir y hacer lo que tú siempre nos has dicho. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú lo mereces, y también porque tú eres tan bueno con nosotros. Te bendecimos, Señor, y en tu nombre también bendecimos a Néstor, por la palabra que nos ha entregado este día. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Dios Todopoderoso, tu palabra dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros, Señor, creemos verdaderamente en esa palabra. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos entregó Néstor. Te damos gracias, Señor, por los hermanos, por los pastores, por toda la iglesia ahí en Rosario, que nos ha bendecido tanto, Dios Todopoderoso. Señor, esta palabra es una palabra que está conectado, Dios Todopoderoso, y está escuchando, Señor, esta palabra. No importa qué tan nuevo sea, qué tan antiguo sea, esta palabra es una palabra para todos aquellos que han nacido de nuevo, que han recibido el bautismo en el Espíritu y que han sido sellados, Señor, por ti, Dios Todopoderoso, para que prediquen la palabra, para que vayan por el mundo, para que muestren las señales, Dios Todopoderoso, porque tú mismo lo dijiste, mayores señales que las que han visto, ustedes podrán hacer. Y nosotros eso lo creemos, Dios Todopoderoso. Señor, sabemos que tú amas al mundo, Dios Todopoderoso. Sabemos, Señor, que tú amas a los hombres, Dios Todopoderoso. Y la iglesia está hoy día aquí en la tierra para predicar tu evangelio, pero no solamente con palabras, sino que con palabra y con poder de lo alto. Señor, seamos canales, Dios Todopoderoso, del poder de lo alto, del poder de Dios en medio, Dios Todopoderoso, de un mundo que está en tinieblas, de un mundo que está confundido, que está temeroso, que está, Dios Todopoderoso, tan alejado de ti, pero necesita tanto de ti. Señor, yo quiero animar, Dios Todopoderoso, por medio de esta oración a cada uno de mis hermanos a dejar la comodidad de su hogar y salir, Señor, en el nombre del Señor, a predicar la palabra y a mostrar que Dios está en medio de la iglesia, gobernando con autoridad, con poder. Señor, yo te doy gracias, Dios Todopoderoso,
y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por habernos hablado en esta mañana. Que retribuyas. Néstor dio, tú diste a través de Néstor, y que Néstor también reciba de ti, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reprendo toda actividad de las tinieblas, de Satanás, en todo este contexto. Que tu reino sea renovado, que toda actividad de Satanás en cada uno de los presentes, que tu reino sea hermoseado, renovado hermosamente, que tu reino vuelva a ser hermoso, hermoso en cada corazón. Padre, que la hermosura del señorío de Jesús, la hermosura de Cristo, nuestro Señor, sea renovado en cada corazón. Que Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo que murió, el Cristo que resucitó, hermosamente en cada corazón, todopoderoso su nombre, el nombre de Jesús, todopoderoso, en cada corazón, renovado, en el nombre de Jesús, cada corazón renovado en tu reino, Dios, en la hermosura de Cristo, cada corazón renovado, que fluyan los ríos de tu Espíritu Santo, los ríos de la vida del Espíritu Santo, con poder, con autoridad, en el nombre de Jesús, de nuevo, que te glorifica, Padre, que glorifica a Cristo, en tu nombre, Jesús, en tu nombre. Gracias por la visitación de esta mañana, gracias por la palabra de esta mañana, gracias por tu voz, por tu amor en esta mañana, en el nombre de Jesús, todos con denuedo en la hermosura de Cristo, en la hermosura del Evangelio, para tu gloria, Padre, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Néstor. Nos A despedimos. ustedes, querido Muchísimas hermano, los gracias. abrazo a todos en el amor del Señor. Un gusto, gracias. Muy bien, gracias. Te anhelo en cada lugar de mi hogar, que tu presencia inunde todo lugar. Que sea un altar de alabanza. Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad, y por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón.
No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad, y por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor.